¿Cuál es el perfil académico que están, digamos, que hay sentado paradigmáticamente en las universidades como para que el estudiante medio de derecho quizás no apunte a lo que sería esto, la investigación académica o la vida académica? El perfil paradigmático es el del profesor taxista, o mejor dicho, el profesor taxi. También existe el profesor taxista. El profesor taxi que viene en taxi a dar la clase y se va. O sea, su profesión está en otro lugar, no está en la universidad. Entonces es lógico que muy pocos estudiantes se planteen la carrera académica, porque no han visto a nadie. Entonces esto es una especie de círculo vicioso. ¿Cuál es el perfil que habría que buscar? Y el perfil que habría que buscar es uno en el cual se empieza a instalar en la sociedad, y concretamente en la comunidad de los abogados, la idea de que hacer una carrera académica en el derecho es una opción válida, como lo es la judicatura, la abogacía, las relaciones internacionales, la política. ¿Cree que, digamos, la función un poco de la Corte Suprema está siendo efectivamente realizada, digamos, por ejemplo, en torno a lo que son, digamos, las causas que llegan por recursos de arbitrariedad extraordinarios? Digamos, en general, muchas causas vuelven, ¿no?, a los juzgados. Entonces, en este sentido, ¿está bien que sea de esta forma o la Corte debería sentar más precedentes como sentencia de la Corte? Bueno, en la medida en que la pregunta se refiera al hecho más bien técnico de que una causa tenga que volver al tribunal inferior para que resuelva algunos aspectos del expediente que no fueron resueltos por la Corte, es algo que prevé la ley y a lo cual yo no le veo inconveniente, y más aún diría que en la mayoría de los casos es necesario por razones que excedería mucho explicar en esta entrevista. En cambio, si la pregunta se refiere al hecho de que la Corte y los tribunales inferiores tengan que volver a tratar muchas veces lo mismo porque no hay criterios claros o porque no hay una noción de que lo resuelto por la Corte es vinculante en alguna medida para los tribunales inferiores, creo que sí hay mucho que corregir en dirección, en mi opinión, hacia una mayor obediencia, a una mayor obligatoriedad de las sentencias de la Corte Suprema que la que hay en este momento. ¿Qué opina de una eventual reforma de la Constitución, que es un tema que está un poco en boga, quizás más en términos mediáticos que en términos concretos, pero es algo que ya se empieza a charlar? ¿Qué opina al respecto? Me parece que sería un error reformar nuevamente la Constitución, porque si bien a mí la reforma del 94 me parece mala en muchos de sus aspectos, el mensaje que se transmitiría a la ciudadanía y también a la juventud reformando la Constitución a ¿cuánto sería? 18 años de haberla reformado por última vez sin que haya ocurrido un terremoto jurídico que exija la reforma, me parece que se acerca bastante a una tomadura de pelo. Es decir, a alguno le podrá dar la tentación de decir, sí, reformémosla para anular la reforma del 94, que no es el caso de los reformadores de los que vos estás hablando. Pero incluso a esos que piensan que lo del 94 fue un error total, por ejemplo, yo pienso que fue un error importante, pero ahora ya está, no se puede estar tocando todo el tiempo de vuelta lo mismo. Ahora, si de lo que se trata es de permitirle en este caso a la presidenta o a un presidente X la reelección, entonces hay que blanquear y poner sobre la mesa esa verdad. Eso no es estudiemos la reforma de la Constitución, es ¿por qué no la reformamos para que pueda ser reelegida esta persona? Son dos discusiones completamente distintas.